Ejercicio número 7. En la figura, la barra B es uniforme y su peso es de 100 newton. Determine la magnitud A de la fuerza presente en el pasador ubicado en el punto A y B, la tensión en el cable BC necesarias para soportar la carga de 450 newton. Como todo problema de equilibrio estático, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, en este caso sobre la barra, ubicando bien cada una de las fuerzas correctamente y con los ángulos que forma esta fuerza, ya sea con horizontal y vertical. La primera fuerza que dibujaremos es el peso de la barra que está actuando en el punto medio por ser una barra uniforme. La otra fuerza es la tensión de la cuerda ubicada en el punto B. En este caso coincide con el peso del bloque porque la barra está en equilibrio. La otra fuerza es la tensión de la cuerda y el ángulo que forma con horizontal es de 35 grados. Ese ángulo es de 35 grados porque es alterno interno con el ángulo de 35 grados. La otra fuerza que están actuando sobre la barra es la fuerza que ejerce el pivote en el punto A y la dibujaremos como una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal la hemos dibujado hacia la izquierda para compensar la tensión de la cuerda, la componente horizontal T sub X, esta que aparece en la pantalla. El otro paso a seguir es dibujar el ángulo que forma la tensión de la cuerda con una barra, en este caso de 15 grados, porque tiene la suma de 35 y 15 grados tiene que ser igual a 50 grados por ser ángulos alternos internos. El otro paso a seguir es utilizar la condición de equilibrio rotacional. En este caso vamos a medir el torque en el punto A porque en este punto A en la barra están actuando dos fuerzas o prácticamente una fuerza y ahí en esa fuerza hay dos incógnitas que es la fuerza vertical y la horizontal respectivamente. Vamos a calcular los torques medidos en ese punto para cada una de esas fuerzas. Iniciemos con el torque producido por el peso de la barra. En este caso es antihorario, es decir, saliendo del plano de la pantalla y de acuerdo a la regla establecida será positivo. ¿De dónde salió este valor? Para calcular el torque, lo primero que tenemos que multiplicar la fuerza por su brazo de palanca. Para calcular el brazo de palanca correspondiente a la fuerza de 100 newton, trazo esta recta que se llama la línea de acción que contiene el dicho vector. Una vez que tracé esa recta, trazo el brazo de palanca que viene siendo la perpendicular que hay desde el pivote a dicha línea de acción. Recuerde que ahí se forma un triángulo rectángulo y el cateto de ese triángulo rectángulo me daría el brazo de palanca correspondiente al peso. En este caso sería L medio por coseno de 50 grados. Ahí tenemos el torque o el momento de torsión por el peso de la barra. Ahora vamos a calcular el torque producido por la tensión de la cuerda. En este caso es horario, es decir, entrando al plano de la pantalla. Para calcular el brazo de palanca correspondiente a la tensión, trazamos esta recta que viene siendo la línea de acción que contiene a T. Luego trazamos un segmento que va desde el pivote a dicha recta, pero el segmento tiene que ser perpendicular. Ese segmento, último segmento, me daría el brazo correspondiente a la tensión. Siempre que hagamos esto, ahí se configura un triángulo rectángulo y el brazo de palanca corresponde al lado opuesto al ángulo de 15 grados. Por eso el brazo de palanca sería la hipotenusa por seno de 15 grados. El otro paso a seguir es calcular el torque producido por el peso W, en este caso de 450 newton. El torque es antihorario, es decir, va saliendo del plano de la pantalla. Y para calcular su brazo de palanca trazamos esta recta que se llama la lineación de ese vector. El segmento que va desde el pivote a dicha lineación, pero el segmento perpendicular a ella se le llama el brazo de palanca. Ahí se forma nuevamente un triángulo rectángulo y el cateto adyacente a ese triángulo viene siendo el brazo de palanca del peso de 450 newton. Como es adyacente al ángulo de 50 grados, la función trigonométrica que tenemos que utilizar es el coseno. Entonces sería la hipotenusa que es L multiplicado por coseno de 50 grados. El torque producido por el eje sobre la aguja es cero porque la componente horizontal y vertical del eje actuando en el punto A no tienen brazo de palanca porque su línea de acción pasan por el pivote, entonces el torque sería cero. Al aplicar la condición de equilibrio estático, la suma de los torques netos ejercidos por la barra
en este caso el torque producido por el peso de la barra, por la tensión de la cuerda, por el peso del bloque W, la suma de estos D tiene que ser 0. Al sumar esas cantidades nos damos cuenta que la única incógnita que aparece ahí es la tensión de la cuerda. Nótese algo curioso, que la longitud de la cuerda no me la da en el problema, pero no es necesario porque las longitudes se cancelan. Puedo dividir todo entre L y despejar de una manera correcta utilizando la calculadora la tensión de la cuerda, que en este caso es el valor que aparece ahí en la pantalla. Una vez calculado la tensión de la cuerda utilizando la condición de equilibrio estático, nos procedemos a calcular las componentes horizontales y verticales de la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra. Para este caso vamos a utilizar las condiciones de equilibrio de traslación para hallar dichas componentes. Iniciaremos con la componente vertical de la fuerza neta, considerando hacia arriba y es positivo. Hay una sola componente de la fuerza que es positiva, que es la fuerza vertical. Además, la del peso, la carga de 450 newton y la componente vertical de la tensión están dirigidas hacia abajo, serán negativas. Entonces, aquí tenemos que la suma de las componentes, las verticales hacia arriba, tienen positiva menos la componente del peso, la vertical hacia abajo, y las dos componentes, la del peso de la barra y la carga que cuelga, tienen que ser igual a 0. Como ya tenemos el valor de la tensión de la cuerda, lo reemplazamos en esta última ecuación y nos da como resultado la componente de la fuerza vertical que ejerce el pivote sobre la barra. Cuando utilizamos la condición de equilibrio traslacional, la sumatoria de las componentes en X igual a 0, vemos que solamente hay dos componentes, la componente horizontal y la componente en X de la tensión de la cuerda. La componente de la tensión de la cuerda es hacia la derecha es positivo y la componente de la fuerza en el pivote es hacia la izquierda igual a 0. Con el valor de la tensión de la cuerda lo reemplazamos en esta última ecuación y nos da el valor de la componente de la fuerza horizontal. Podemos calcular la magnitud de la fuerza ejercida por el eje sobre la viga en el punto A. Podemos calcular la magnitud de la fuerza ejercida por el eje sobre la viga utilizando Pitágoras. Al reemplazar las componentes horizontales y verticales en esta última ecuación nos daría como resultado la magnitud de la fuerza que el pivote ejerce sobre la barra. Análogamente podemos calcular la dirección de esta fuerza utilizando la función trigonométrica a la tangente y nos daría como resultado un ángulo de 51,13 grados. Este ángulo es el ángulo que formaría el eje o la fuerza que ejerce el eje con respecto a la horizontal.